por eso me demoré unos segundos. Bueno, vamos a empezar a ver la unidad de contratos, eh, que es la unidad 6. Ustedes ya saben más o menos cómo va a ser la metodología del parcial. Si no, rápidamente les cuento. Eh, Va a ser, bueno, obviamente a través de comunidades, y en principio van a ser preguntas en donde tienen tres opciones y deben indicar cuál es la opción correcta. Eh, lo que se conoce como multiple choice, bueno, algo similar a eso. Eh, Creo que no van a tener mayores inconvenientes. En general son preguntas sencillas, que se han visto en el desarrollo de todas estas unidades. Así que, bueno, por ese lado quería aclararles eso. Y después no sé si tienen alguna consulta en relación a esto. Algunos de los compañeros de ustedes me habían preguntado acerca de la diferencia entre rendir la materia regular o libre, y yo les dije que, bueno, se fijaran en comunidades en donde está todo. La verdad es que hoy no hay diferenciación en cuanto al tema de distintos exámenes, como sí sucedía cuando estábamos de manera presencial, pero fundamentalmente lo que tiene, digamos, es el tema de, eh, bueno, que, por ejemplo, cuando estábamos de manera presencial, los exámenes los corregíamos cada uno de los docentes que estábamos a cargo del curso, con lo cual uno tiene un intercambio con cada uno de ustedes. Digamos, no son un número más, y bueno, en general contaba, digamos, eso para la manera de la corrección, para el resultado final, que era la corrección del examen. Hoy, bueno, como ustedes saben, venimos de manera virtual, y los exámenes son prácticamente lo mismo. Lo que sí se hace es muchas veces a los alumnos regulares, por ejemplo, cuando ustedes rindan el final, en principio, generalmente no hay preguntas acerca de las unidades que ya rindieron en el parcial. Bueno, entonces ese sería un dato que tienen que considerar como favorable para cursar la materia. Porque bueno, me decían que tenían esta semana, la semana que viene, varios parciales y demás. Bueno, eso está a criterio de cada uno. Todo eso no lo aclaré en el WhatsApp porque si no era medio extenso para aclararlo. Pero bueno, quería hacerle esa consideración. En cuanto a los contratos, empezamos directamente el tema de contratos. El Código Civil, los contratos están regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, y la regulación de contratos empieza en el artículo 957 del Código, y ahí da una definición acerca de qué se entiende por contrato. Y bueno, el artículo dice, el acto define el contrato como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Eso es lo que dice el artículo 957 acerca de la definición de qué se entiende por contrato. Si ustedes tienen alguna pregunta en donde les pidan qué se entiende por contrato o defina contrato, tienen que poner este artículo del código, que es el artículo 957, el que acabo de leérselos rápidamente. En cuanto a esto, tienen que tener una consideración. Vieron que dice el acto jurídico mediante el cual dos o más partes. Bueno, acá justamente habla de partes y no de personas. ¿Por qué? Porque puede suceder que en un contrato, de una de las partes haya más de una persona. Entonces, por eso es que ustedes tienen que prestar especial atención a esto de partes y no de personas. Se los aclaro porque cuando nosotros tomamos los exámenes orales,
en más de una oportunidad, primero no manifiestan o no dicen, digamos, de manera expresa como lo regula el artículo 957, que nosotros podemos entender que ustedes lo digan con sus palabras, básicamente entendiendo que si ustedes nos dicen una respuesta con sus palabras que atienda a lo que regula el 957, por lo menos por mi parte está bien. Pero en general se confunden al decir dos o más personas y en realidad tengan presentes esto de que son dos o más partes, porque una parte puede estar formada por varias personas. Entonces, esa es la primera aclaración que quería hacerle acerca de esto. Claramente el contrato es un acto jurídico bilateral, porque hay dos partes. Puede ser bilateral o puede ser plurilateral, en donde haya más de dos partes. Y el elemento característico del contrato es que existe igualdad de partes en la etapa de negociación del contrato, o cuanto menos la ley presupone eso. Con esto que les quiero decir, que la ley interpreta que las partes que van a contratar pueden manifestar su voluntad sin condicionamientos, es decir, que no habría en un principio, cuando se está llevando a cabo una gestión contractual, desequilibrio entre las partes, porque las partes pueden acordar eh, entre ambas lo que sea más beneficioso para sí mismo. Entonces, uno de los preceptos es que en el contrato lo que rige es la igualdad de partes y es lo que la ley salvaguarda, es decir, que las partes tienen absoluta libertad para contratar sin ningún tipo de condicionamiento. Y esto que les acabo de decir, de lo de la igualdad de partes, eh, viene de la mano del principio de la autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad, ¿qué es? Es que son libres, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Obviamente, dentro de los límites que impone la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, que eso está regulado en el artículo 958. Es decir, la igualdad de partes es cuando al momento de gestionar un previo al contrato, la ley presupone que las partes son libres y acuerdan lo que le es más beneficioso para sí. Y viene enlazado del principio de la autonomía de la voluntad, que esta autonomía de la voluntad obviamente tiene un límite. O sea, yo no puedo, digamos, empezar a gestionar un contrato en donde claramente deje de lado lo que establece la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. Es decir, yo no puedo hacer un contrato con una persona para decir, bueno, voy a matar a fulano. No sé, de eso obviamente que es la limitación de la autonomía de la voluntad de las partes. No sé si fui clara en explicarle esto, porque es importante para que ustedes se expresen el tema de los contratos. Eh, el principio de la autonomía de la voluntad, claramente este principio no es absoluto y tiene esas restricciones que les acabo de mencionar. Y eso ustedes tienen que tenerlo presente, porque, por ejemplo, una respuesta de examen, ustedes no pueden decir que las partes rige el principio de autonomía de la voluntad y nada más, porque si, por ejemplo, puede haber una contrapregunta en donde diga, y este principio de autonomía de la voluntad incluye todo, no, porque está el límite, que el límite lo da justamente lo que les dije, el límite lo da la moral, las buenas costumbres y lo que está impuesto por un orden público. Ahí estaría la limitación. Eh, por ejemplo, si las partes contratasen algo, un objeto contractual, se alejara de lo que dispone la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres, ahí está la facultad de los jueces de claramente de intervenir y modificar
lo que las partes hubiesen contratado previamente. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí, profe. Gracias. Entonces, el efecto este vinculante eh, para las partes, ahora vamos al contrato en sí mismo. Las partes que llevan a cabo un contrato, que el contrato puede ser bilateral o multilateral, si hay dos partes o hay más de dos partes, eh, tiene un efecto vinculante para los contratantes. ¿Qué quiere decir? Que lo que acuerdan las partes al momento de celebrar un contrato tiene una fuerza obligatoria para ellos, como la ley misma. O sea, lo que se acordaron, lo que las partes acordaron al momento de celebrar un contrato, para ellos rige como la ley misma. ¿Qué quiere decir? Que implica que el contenido de lo que ellos acordaron solo va a poder ser modificado o extinguido, es decir, dejado sin acuerdo, eh, por consentimiento también de ambas partes. O si no, como les dije antes, los supuestos en los que la ley intervenga porque fueron contratos realizados atentando contra el orden público, la moral o las buenas costumbres. En cuanto a los criterios para interpretar los contratos, bueno, pero previo a esto les quiero decir, tratando de seguir un poco el tema de lo que establece, o el orden, mejor dicho, que establece nuestro programa, que les pide acerca de cuáles son los elementos del contrato. Esto en general siempre es una pregunta de examen, o sea, tratar de decir cuáles son los elementos del que forman el contrato y cuáles componen cada uno. Los elementos del contrato, como bien ustedes pueden estar viendo ahora en el programa, si lo están siguiendo, son, los contratos tienen elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los elementos esenciales del contrato son aquellos que, sin cuya concurrencia el contrato no puede concebirse ni llegar a existir. Motivo por el cual, si alguno de estos falta, algún elemento esencial del contrato falta, el contrato no tendría existencia legal, por, porque como justamente el nombre lo está indicando, son la esencia del contrato. Después tenemos a los elementos naturales. Yo ahora me voy a detener en cada uno de ellos. Después están los elementos naturales. Estos elementos naturales eh, son aquellos que pueden, los elementos naturales del contrato, pueden llegar a ser excluidos por los contratantes mediante una cláusula expresa. O sea, los elementos naturales son elementos que existen en un contrato, pero que las partes pueden excluirlos del contrato mediante una cláusula expresa. Por ejemplo, que lo vamos a ver también, en un contrato de compra-venta, un ejemplo de un elemento natural que las partes pueden desatenderlo. Por ejemplo, en una compra-venta, las partes pueden acordar que eliminan la responsabilidad del vendedor por garantía de evicción o por vicios redivitorios. Esto está más abajo en el contrato por ejemplo, si nosotros hacemos un contrato, dos partes hacen un contrato y expresamente en una cláusula nosotros ponemos que no va a existir responsabilidad de parte del vendedor por garantía de evicción o por vicios redivitorios, la parte que compra, si llegasen a existir estos vicios, no podría reclamarle al vendedor que se haga cargo de la responsabilidad de estos vicios. Abro un paréntesis para hacerle una consideración y por ahí ser más clara en lo que estoy tratando de explicarles. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta,
a favor del comprador, existe, la ley pone una herramienta jurídica para salvaguardar el derecho que adquiere de vicios redivitorios. ¿Qué significa esto? Los vicios redivitorios son aquellos vicios que están ocultos en la cosa objeto del contrato, que de haberlo sabido el comprador, que existían estos vicios en la cosa que compró, no lo hubiese comprado, o si lo hubiese comprado, hubiese pagado menos valor por eso. Esos son, en líneas generales, eso es lo que se entiende por vicios redivitorios. O sea, son aquellos vicios o defectos ocultos de la cosa objeto del contrato que el comprador, de haberlo sabido, o no lo hubiese comprado o hubiese pagado menos por su valor. Claramente, y la garantía de evicción, por ejemplo, es cuando el vendedor, y si nosotros hacemos una cláusula expresa en donde nosotros dejamos de lado estos elementos naturales del contrato, el vendedor no debería responder por la garantía de evicción. La garantía de evicción es cuando yo, vendedor, vendo algo a un comprador y después aparece un tercero con un título mejor del que yo tenía como vendedor. Y entonces ahí entra en juego el tema de la contratación. Si yo, comprador, acepto que el vendedor eh, eh, y hacemos una cláusula en donde no va a responder por la garantía de evicción, es decir, la garantía de evicción es cuando potencialmente después aparece una persona que tenía un mejor derecho que el mío, que yo vendí. Claramente las limitaciones que hay en cuanto a dejar de lado los elementos naturales del contrato, y tiene que haber una voluntad expresa de ambas partes, eh, claramente hay un límite, que el límite está dado en que si, por ejemplo, el vendedor sabía claramente que existía la posibilidad de que apareciera, por ejemplo, en el caso de garantía de evicción, un tercero que tuviese un mejor derecho que él del bien que está vendiendo, o que el bien que le está vendiendo a otra parte tiene un defecto o un vicio oculto, en ese caso el comprador podría, y hablo en potencial, podría llegar a reclamar judicialmente y alegar de que, digamos, justamente lo que les había dicho, la limitación del principio de buena fe. Entonces, en ese caso, sí, por la pericia y la capacidad de la persona que vende, se demuestra de que él sabía que ahí va a aparecer una tercera persona con un mejor derecho que tenía él, o que las cosas tenían un defecto que lo hace impropio para el objeto por el cual fue contratado, en ese caso sí va a responder. Pero en principio, esos serían los ejemplos de elementos naturales que las partes por sí podrían acordar no responsabilizarse. Y en cuanto a los elementos accidentales, como lo dice la palabra, son aquellos que dependen única y exclusivamente de la facultad, obviamente del que lo otorga. Eh, Acá pueden ser muy variados los elementos accidentales, pero fundamentalmente, como para darle dos o tres ejemplos de elementos accidentales, los más frecuentes son la condición, un plazo, un término o un cargo. Acá, por ejemplo, elementos accidentales son aquellos en donde yo sujeto la continuidad de un contrato a que ocurra una determinada condición o que se cumpla determinado plazo. Dentro de los elementos, después vamos a volver, dentro de los elementos esenciales, dentro de los elementos esenciales, encontramos a la capacidad, elementos esenciales encontramos a la capacidad, el consentimiento,
capacidad, consentimiento, objeto y causa. Estos elementos esenciales, como lo dice su palabra y como les había empezado a decir cuando a líneas generales les comenté qué significaban, son estos elementos son aquellos en donde las partes no pueden dejarlo de lado. O sea, si alguno de estos elementos esenciales, ustedes verán, para hacerle, antes de avanzar con cada uno de los elementos esenciales, que tanto los naturales como los accidentales, fundamentalmente los naturales, como conclusión, los elementos naturales, las partes podrían acordar dejarlos sin efectos en cuanto a los elementos naturales. Los ejemplos que le di de eso son, por ejemplo, poner una cláusula expresa en donde el vendedor no se haga cargo ni de los vicios redimitorios ni de la garantía de evicción. En cuanto a los elementos accidentales, son aquellos en donde se condiciona la existencia del contrato a, por ejemplo, una condición determinada o a un plazo determinado o a un cargo determinado. Y en cuanto a los elementos esenciales, tienen que tener en cuenta que el contrato no puede existir si falta alguno de estos. Van viendo más o menos cuál es la diferencia entre uno y otro. Los esenciales son aquellos en que si falta uno, el contrato no tendría una existencia legal, puesto que el nombre mismo está diciendo que se consideran esenciales, con lo cual los elementos esenciales no pueden ser puestos a consideración de las partes en cuanto a dejarlos sin efecto al momento de llevar adelante una contratación. El primer elemento esencial que les voy a nombrar es la capacidad. Para que un contrato sea válido, el consentimiento claramente tiene que ser de personas capaces, es decir, la capacidad de los contratantes es un elemento esencial para que el contrato exista. Si el contrato se celebra y una de las partes es incapaz, el contrato no tiene existencia legal, no subsiste porque está faltándole uno de los elementos esenciales. ¿Y qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud de las personas para figurar a nombre propio, entendiendo y comprendiendo la naturaleza del acto que está llevando a cabo. Es decir, el primer elemento esencial es que las partes sean capaces. Claramente la capacidad de una persona se adquiere a los 18 años de edad, antes era a los 21, ahora es a los 18 años de edad, perdón, y además no tienen que estar incluidos en alguna de las incapacidades. Por ejemplo, una persona que tiene demencia no es considerado capaz para la ley, o una persona que tiene un curador porque tiene alguna enfermedad inhabilitante momentáneamente, tampoco va a poder tener la capacidad de celebrar un contrato, porque no tiene... Después, de la mano de la capacidad, y por ahí está medio entrelazado, el segundo elemento de aquellos elementos esenciales del contrato, el segundo que conforma, el primero es la capacidad y el segundo es el consentimiento. El consentimiento es indispensable para que exista el contrato y que es un requisito claramente esencial. El consentimiento es la voluntad libre de las partes de expresar de manera manifiesta que aceptan las cláusulas que establecieron en la preparación del contrato. El consentimiento es la expresión de esa voluntad. Y este consentimiento, para que sea pleno, no tiene que estar viciado, ni tampoco el consentimiento tiene que haber sido, digamos,
llevado a cabo a través de un engaño de la otra parte. ¿Qué les quiero expresar con esto? Y me parece que les hice medio lío como para hablar y dejarle acerca de qué significa el tema del consentimiento. El consentimiento no tiene que estar viciado y tiene que ser libre. ¿Qué significa con esto? Por ejemplo, el consentimiento tiene que ser libre. Yo firmo un contrato, pero yo no puedo firmar un contrato con otra parte en donde a mí me estaban poniendo una pistola en la cabeza para que yo celebre ese contrato. Claramente ese consentimiento que yo expresé en ese contrato no era libre, no era voluntario. Entonces, el consentimiento tiene que ser libre y tiene que ser voluntario. Es decir, que tengo que haber tenido el pleno convencimiento de llevar a cabo ese consentimiento al momento de realizar el contrato. O sea, cómo un consentimiento se podría llegar a viciar, digamos, si yo después lo tengo que demostrar judicialmente, por supuesto, porque si yo demuestro judicialmente que mi consentimiento fue viciado o alguien ejercía violencia o intimidación para que yo preste el consentimiento para llevar adelante ese contrato, si yo demuestro eso, ese contrato no va a ser considerado válido. Entonces el consentimiento tiene que ser libre, sin estar viciado de error, dolo, violencia, fraude o simulación. Eso, ahí está el consentimiento libre. Después, claramente, otro de los elementos esenciales, además de la capacidad y del consentimiento, es el objeto. El objeto es el fin del contrato. Y el objeto, para ser parte de un contrato, tiene que ser, en primer lugar, posible. O sea, física y legalmente tiene que ser posible. Además, debe ser un objeto lícito, porque, por ejemplo, si yo, como les dije antes, como objeto pongo, no sé, contrato a una persona para ir a matar a otra o para ir a robar, claramente ese objeto del contrato es ilícito. Entonces el objeto debe ser posible, debe ser lícito y debe ser determinado o de posible determinación. Es decir, yo no puedo hacer un contrato en donde el objeto sea impreciso. Eso es parte también de los elementos esenciales del contrato. Y el último de los elementos esenciales del contrato es la causa, que sería el fin inmediato perseguido por el deudor a contraer esa obligación. O sea, la causa que llevó a las partes a firmar el contrato. Si alguno de estos elementos que son considerados esenciales para la ley falta, si alguno de estos elementos falta, claramente el contrato no va a ser viable. ¿Hasta ahora me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, en cuanto a interpretación de los contratos, gracias por decirme, en cuanto a la interpretación de los contratos, el artículo 961, y esto se los leo rápidamente, dice, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Acá, ¿cuándo entra a jugar el tema de la interpretación de los contratos? Porque hasta ahora lo que yo les dije es que, bueno, en un contrato hay dos o más partes, cuáles son los elementos esenciales, accidentales y naturales, que claramente los naturales y accidentales podrían ser dejados de lado por las partes, excepto los elementos esenciales, que de faltar o de estar viciado alguno de esos elementos esenciales, el contrato no sería válido, no tendría vida. Y las partes acuerdan distintas cláusulas al momento de gestionar una contratación.
Pero puede ocurrir que al momento justamente de acordar las pautas contractuales, una vez que se celebre ese contrato, surjan eh, discrepancias entre ambas partes. Y esto acá es donde entra, en el caso de las discrepancias en cuanto a la interpretación de los contratos, acá es donde entra todo lo que está regulado en el artículo 961 y siguientes. Eh, Porque en principio, la regla principal es que el contrato tiene que interpretarse con la intención común que quisieron darle las partes. Esto está en el artículo 1061 del Código. Es decir, en principio se tienen que interpretar como que las partes actuaron de buena fe. O sea, ¿cuándo un contrato se va a interpretar? Cuando haya discrepancias en lo que está plasmado en las cláusulas del contrato. Es decir, la parte contratante interpreta una cosa acerca de una cláusula y la parte, por ejemplo, vendedora interpreta una cosa y la parte compradora interpreta otra cosa. Entonces acá, cuando hay discrepancia entre las partes, es donde entra a jugar lo que yo les decía recién, el artículo 1061 y subsiguientes de la interpretación, porque se va a activar el tema de la interpretación cuando claramente haya discrepancias entre lo que entendieron las partes al momento de expresar el contrato en cláusulas. Entonces, en primer lugar, en caso de que esto se judicialice o vaya a un arbitraje, en primer lugar, la regla principal es que cómo se tiene que interpretar el contrato de acuerdo a la intención que quiso darle cada parte al momento de celebrarlo y teniendo en cuenta claramente el principio de buena fe. En cuanto a la buena fe, eh, que es un principio clave que se aplica a todo el ejercicio de los derechos y especialmente al tema de los contratos, la buena fe puede ser entendida, la buena fe puede ser objetiva o la buena fe subjetiva. La buena fe objetiva es, por ejemplo, cuando se da en un sentido de un comportamiento leal. Y la buena fe subjetiva es la buena fe que tuvo al creer una de las partes que se le daba una interpretación X a una cláusula del contrato. Los contratos, establece el artículo 961, se los leo rápidamente, dice, no solo a los contratos obligan, no solo a lo que formalmente está expresado, cuando dice formalmente está expresado, se está refiriendo a las cláusulas, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado a un contratante. Miren lo que dicen, cuidadoso y previsor. Estas palabras empleadas, o sea, las palabras que se emplean, deben entenderse siempre de acuerdo a lo que las palabras que están plasmadas en cada una de las cláusulas, porque cuando entra en juego la interpretación todo, por ejemplo, palabra por palabra que esté expresada en una cláusula, se le da la interpretación y cómo se tiene que interpretar eso. En primer lugar, con buena fe, teniendo en cuenta la intención que tuvieron las partes al momento de escribir esa cláusula. Pero además, eh, cuando se interprete una cláusula, se tiene que hacer de acuerdo a los usos y a las prácticas y a las costumbres del lugar en donde ese contrato se va a desarrollar, porque es muy importante tener en cuenta esto. Se tiene que contextualizar. Eh, entonces, en primer lugar, como les dije antes, la persona que va a interpretar las cláusulas contractuales en caso de discrepancias entre las partes va a atender fundamentalmente a qué quisieron decir las partes cuando pusieron esas cláusulas. Va a atender a la buena fe de las partes, pero también va a interpretar cada una de las palabras expresadas en las cláusulas contractuales de acuerdo a los usos y a las costumbres del lugar en donde el contrato se iba a llevar a cabo. Y además,
fundamentalmente, nuestro Código Civil y Comercial siempre va a tender a la interpretación del contrato en el principio de conservación del contrato. Es decir, cuando se interprete un contrato comercial, porque hay discrepancias entre las partes, el juez o el mediador que interprete estas cláusulas contractuales siempre va a tender a salvaguardar la existencia del contrato. Siempre va a ser así. Pero, por ejemplo, después hay que hacer una diferenciación en el caso de que haya lagunas o vacíos en los contratos. Por ejemplo, puede pasar que yo haya hecho un contrato y que haya habido alguna parte que en el desarrollo del contrato nosotros no hubiésemos contemplado. Es decir, las partes no hubiésemos contemplado una circunstancia que suceda a raíz de la celebración del contrato. En ese caso, nosotros tenemos lo que nos indica el artículo 964 de nuestro código, en donde establece que, dice así, el 964 indica que el contenido del contrato debe integrarse atendiendo a las normas indisponibles del Código Civil y Comercial o a lo que establezcan las leyes especiales, a los usos y prácticas del lugar y a las normas que suplen a lo que establece el Código Civil y Comercial. Esto es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y acá, en el caso de haber ambigüedad en las cláusulas, es decir, que cuando se interpreten las cláusulas contractuales, alguna, en función de la interpretación, alguna me lleve a la terminación del contrato o a la muerte del contrato, por llamarlo de alguna manera, y otra a la subsistencia, siempre se va a interpretar por la conservación del contrato. Y claramente se harán los ajustes necesarios que surjan una vez creado el contrato. Entonces, acá, en cuanto a interpretación de los contratos, tiene que tener presente que se va a interpretar en el caso de discrepancia entre las partes. Porque si un contrato, por ejemplo, es claro y tiene cláusulas expresas y claras, en donde no lleva a problemas entre las partes, no va a haber nada que interpretar. Claramente, esto sería lógica pura. Y la interpretación entra a jugar cuando empieza a haber discrepancia entre la interpretación que le dieron las partes al momento de plasmar esas cláusulas. La voluntad de los contratantes claramente va a tener primacía sobre las normas legales, como les dije antes, o sea, primero, en caso de interpretación, primero se va a ver qué quisieron decir las partes cuando pusieron eso. Pero a esto también hay que considerar que hay una limitación. O sea, cuando alguien tenga que interpretar un contrato, se va a ver en primer lugar a lo que las partes quisieron poner, pero el límite está dado en que no esté violando alguna disposición que sea de orden público o alguna disposición que sea de carácter imperativo en donde las partes no pudieron haber dejado de lado. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería el límite está dado a la capacidad que tienen las partes al momento de celebrar el contrato. Es decir, se va a interpretar el contrato, siempre se va a interpretar teniendo en cuenta y salvaguardando la voluntad de las partes al momento de contratarlo, pero el límite claramente está dado en que no viole ninguna norma de orden público o que no se cumpla alguno de los elementos esenciales del contrato, porque ahí sí que no hay interpretación posible. Y también les quería comentar una de las visiones que tiene Lorenzetti, que fue uno de los redactores del Código Civil y Comercial de la Nación, es que dice que Lorenzetti siempre dice que la voluntad de las partes debe ser interpretada en el sentido y con el alcance que mejor se conforme a la confianza que haya suscitado lo expreso. ¿Qué quiere decir esto? Es interpretar de acuerdo a la confianza que tuvieron las partes cuando Lorenzetti dice
en el sentido que haya suscitado lo expreso. Lo expreso se refiere a las cláusulas que plasmaron cada una de las partes. Y claramente este principio de buena fe que tienen que tener las partes al momento de contratar viene de la mano del principio de la razonabilidad. Los límites siempre están dados, como les dije antes, que no violen y no contraten cosas que están prohibidas por la ley, disposiciones que sean imperativas. Esto significa que las partes no pueden dejarla de lado, o que haya estado viciado el consentimiento, como les dije antes. En cuanto a la clasificación de los contratos, hay diferentes tipos de clasificaciones de contratos. Rápidamente yo les voy a mencionar las que considero más relevantes. Ustedes después claramente pueden leerlo y ampliarlo con lo que establece el Código Civil y Comercial nuestro. Una de las primeras clasificaciones que les voy a decir es contratos bilaterales o contratos unilaterales. Los contratos bilaterales, como la palabra lo indica, son aquellos desde que la celebración del mismo generan obligaciones recíprocas para las partes. Contratos bilaterales son aquellos en donde al momento de celebrarlo se generan obligaciones recíprocas para ambas partes. Y los contratos unilaterales son aquellos que crean obligaciones solamente para una de las partes. Esto lo pueden leer ustedes para ampliarlo cuando lo estudien en el artículo 966 de nuestro código. Después, otra de las clasificaciones que encontramos son contratos a título oneroso o contratos a título gratuito. Los contratos a título oneroso son aquellos en los que la prestación o la obligación de una de las partes es realizada en función de la ventaja que procura la otra. Y los contratos a título gratuito son aquellos en los que la ventaja en favor de una de las contratantes es independiente de toda prestación a su cargo. Esto está en el artículo 967. Contrato a título oneroso es donde claramente hay una prestación que puede ser de dar o, por ejemplo, de dar dinero o de dar un bien. Y contratos a título gratuito es cuando se celebra y no hay ningún tipo de contraprestación. Después existe otra de las clasificaciones que pueden encontrar en contratos, son los contratos conmutativos o los contratos aleatorios. Los contratos a título oneroso siempre son conmutativos. Los contratos a título oneroso son conmutativos. Conmutativos quiere decir conmutativos o con prestaciones recíprocas. Lo pueden leer de manera indistinta si ustedes lo van a leer de un libro. Y los aleatorios se da obviamente cuando esa prestación depende de un hecho incierto. O sea, no tengo certeza de que vaya a ocurrir y depende de un hecho incierto. Después existe la clasificación de contratos formales. Y los contratos formales son aquellos en los que la ley, por distintas razones, impone el cumplimiento de una determinada forma. Los contratos formales son aquellos en donde la ley le impone una determinada forma. Están sujetos a una forma absoluta cuando el cumplimiento de esa formalidad es solemne y fundamentalmente cuando se refiere a contratos formales, para exigir la validez, el contrato tiene que haber sido celebrado en la forma en que establece la ley. Por ejemplo, una donación de inmuebles o en materia contractual, lo que tiene que tener presente es que en materia contractual el principio es el de la libertad de formas. Esto surge del artículo 1017. En materia contractual, el principio que rige es el de la libertad de formas. Pero existen algunos contratos que son formales y que, por ejemplo, para su validez, tienen que ser celebrados de esa manera, que tienen una formalidad específica. Y
en caso de que no se cumpla de acuerdo a esa manera, el contrato va a ser como si no existiese. Y después existen contratos nominados, otra de las clasificaciones son contratos nominados y contratos innominados. Profesora, Sí, perdón, ¿qué artículo dijo que era el de la libertad de formas? el de la libertad de forma está, ustedes 1017, si no anoté mal acá en mis apuntes de clases, a ver, ahí agarro el código. Aguárdenme un segundo, que voy a leer el código. A ver. A ver, Pablo, vos decís 1015 y debo haber anotado mal. Claro, bueno, acá está, miren. Libertad, gracias. Libertad de forma solo son formales los contratos a los cuales la ley le impone una forma determinada. Y ustedes ven, por ejemplo, estos serían ejemplos de, acá, por ejemplo, los que se, vieron que en 1017 habla de escritura pública, deben ser otorgados por escritura pública. Bueno, esto es una forma que exige aquellos contratos que se celebren sin esto que está preceptuado en el 1017, y quizás de ahí venga mi error al decirles 1017, van a ser tenidos como no escrito cuando no se cumplan una de las formas que establece la ley. Bueno, después tenemos los contratos nominados y los contratos innominados. Los contratos nominados son aquellos en los que están regulados específicamente por la ley. Y aguárdenme un segundo que tomar un poco de agua. Y los contratos innominados son aquellos que no tienen esa regulación. Y es por eso los innominados, al no tener una regulación que estén nominadas por ley, acá van a estar regidos por la voluntad de las partes, la norma general sobre los contratos y las obligaciones, los usos y costumbres, como les había expresado antes. ¿Por qué? Porque como no están, son innominados, es decir, no están nominados especialmente por la ley, las partes pueden acordar, o sea, las partes al momento de celebrar un contrato pueden acordar lo que sea. La limitación, esto siempre tiene que tenerlo presente, la limitación está dada por que no viola alguno de los elementos esenciales o que no se cumpla alguno de los elementos esenciales, y claramente por aquellos que alteren y dejen sin efecto una ley que sea de orden público, es decir, que no puede ser dejada de lado por los particulares. Cuando les había hablado de que el consentimiento formaba parte de un elemento esencial, el artículo 971 expresa que los contratos que se concluyen con la recepción de la aceptación de la oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un contrato. Acá les quería hacer una consideración que yo me había olvidado de mencionársela. En cuanto al elemento esencial, consentimiento les estoy hablando. En la formación de consentimiento podemos hablar de dos etapas, o sea, de distintas etapas. Una es la etapa de la oferta. Acá la manifestación está dirigida a una persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Acá, en cuanto a la oferta, lo que les quería significar con esto es que la oferta tiene carácter vinculante para el proponente. Es decir, una oferta, ¿qué quiere decir esto de que tiene carácter vinculante para el proponente? En cuanto al consentimiento, ¿no? Que si una persona ofrece un determinado producto, esta persona, al ofrecerlo, ya se obliga para mantener esa oferta. Y al momento de celebrar el contrato, ese consentimiento nace desde la oferta. Y en cuanto a esto de que la oferta tiene un carácter vinculante, lo pueden ver
a ver, aguárdenme un minuto que abro el código, pero en el artículo 970, a ver, se me cerró de nuevo, en el artículo 974, a ver si es este. Por ejemplo, vieron que ustedes cuando ven, claro, acá está, miren, el 974 es más extenso, dice, fuerza obligatoria de la oferta. La oferta obliga al proponente a no ser que el contrato resulte de sus términos, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de la circunstancia del caso. La oferta hecha a una persona presente o formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. Cuando se hace a una persona que no esté presente sin fijación de plazo para la aceptación o el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, es pedida por los medios usuales de comunicación. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. Acá lo que les quiero resaltar con este último párrafo del artículo 974, vieron que en general, si ustedes prestan atención a las pautas publicitarias, cuando ofrecen un determinado bien, siempre dice oferta hasta tanto, la limitan, no sé, hasta el 29 de mayo de 2021, o hasta agotar el stock de tantas unidades. Bueno, acá queda de manifiesto lo que les estoy tratando de explicar en cuanto al consentimiento y a la obligación del proponente, de mantener esa oferta que dio. Y justamente para liberarse de responsabilidad, los ofertantes, si ustedes van a ver en las pautas publicitarias, siempre dice oferta válida hasta tal fecha, y abajo en letra chiquita dice, o hasta agotar el stock de tantas unidades. De esa manera puede suceder que, por ejemplo, hablando en el hipotético caso que yo estoy ofertando la venta de un producto hasta el 31 de mayo del 2021 y el primer día vendo un montón y me doy cuenta que, digamos, la gente va a comprar ese determinado producto, y si yo no puse una limitación de hasta agotar stock de tanto, yo tengo que cumplimentar con lo que estaba ofertando. Porque después puedo ser penado y entra en juego la ley de defensa del consumidor. Y entonces, en ese caso, para los que están ofertando un determinado producto y ponen en letra chiquita, como les dije abajo, o hasta agotar el stock de, por ejemplo, 1000 unidades, yo, en el caso de que tenga algún reclamo, porque viene una persona X el día de mañana a comprarme ese producto que estoy ofertando hasta el 31 de mayo del 2021 y yo le digo, no hay más, pero me dice, o hasta agotar stock, o se vendieron tantas unidades. Y de esa manera, el proponente queda libre de responsabilidad, porque cumplió con la oferta, cumplió con el consentimiento previamente cuando inicia la oferta del producto, y bueno, no hay más stock y no hay más stock. Eso en cuanto a la formación de consentimiento que le dije en la etapa de la oferta. Pero también está la formación de consentimiento en la etapa de la aceptación. Y la aceptación es la declaración o el acto que está destinado, que revela la conformidad de la oferta. ¿Por qué? Porque esa oferta que hizo el proponente puede ser aceptado por el destinatario en forma expresa o puede aceptarla en silencio. Y acá entra en juego que la aceptación varía según sea celebrada por presentes o por ausentes, que lo vamos a ver bien cuando toquemos el tema de los contratos celebrados entre presentes y entre ausentes. Pero bueno, no les quiero hacer demasiado lío porque yo les digo algo, porque creo que no se los mencioné cuando empecé la clase. El tema de esta unidad de contratos, la verdad es que no le va a llevar, no les va a hacer de difícil estudio. Yo no sé de ustedes dónde lo piensan estudiar para el parcial, pero a mí me parece como un consejo que si ustedes van a lo que está establecido en el código y por ahí leen algún tipo de
de apunte, siempre controlando con lo que establezca en el código, no van a tener mayores problemas, porque el núcleo, digamos, es esto que les estoy diciendo yo. Como contratos, vieron que después hay otra parte que hablan de distintos tipos de contratos y eso. El contrato de adhesión, ustedes tienen que tener presente, esto fue incorporado, el contrato de adhesión fue incorporado en el artículo 9, del 984 al 989 de nuestro código. Es fundamental el tema del contrato de adhesión, porque la verdad que en la actualidad, y ustedes lo van a saber mejor que yo, porque, digamos, como son más jóvenes y están más en este tema de adquirir cosas por internet y demás, en la actualidad la mayoría de los contratos se celebran sin negociación de las partes. ¿A qué me refiero? ¿A qué me quiero referir con esto? Porque la verdad es que la mayoría de los contratos que hacemos hoy en la vida diaria nuestra, en la diaria, se hacen a través de máquinas o de ordenadores con formularios que están ya predispuestos, porque la comercialización masiva de los servicios, de los bienes, la verdad que nos llevó a que la gran mayoría, y no digo que todos sean contratos de adhesión, pero la gran mayoría de los contratos que nosotros celebramos en nuestra vida diaria sean contratos de adhesión. ¿Qué significa esto? Contratos en donde las cláusulas ya están predispuestas y yo, consumidor, solo puedo aceptar o no aceptar. Es muy difícil, eh, que la mayoría de los contratos así de consumo que se dan eh, actualmente, yo pueda negociar algún tipo de cláusula. Por eso, la mayoría de los contratos actuales son contratos de adhesión, en donde obviamente que la regulación específica que en cuanto al contrato de adhesión, lo que busca justamente en esos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que busca es que evitar abusos contractuales por parte del predisponente, es decir, lo que se busca, lo que les quiero significar con esto es que al estar regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que se hizo fundamentalmente es resguardar a la parte más débil. Nosotros como consumidores, en ese tipo de contratos que realizamos, solo tenemos la opción de aceptar o no aceptar. Entonces, al establecerlo y al regularlo en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, lo que se intenta es evitar los abusos frecuentes con los que contaba el consumidor por parte del predisponente. Entonces, en los contratos de adhesión claramente hay dos partes, como ya les vine diciendo en todo este tiempito. Una es el predisponente, que es el sujeto que va a redactar el documento contractual, y por otro lado está el adherente, o el consumidor, que es quien va a firmar ese formulario o va a aceptar esas cláusulas, pero que claramente no participa en la creación de ese texto, ni influye en su contenido. Porque ustedes seguramente coinciden conmigo. No sé, ustedes compran algo por no sé, Mercado Libre o compran algo por Instagram. Y la verdad es que, o por ahí cuando están terminando la contratación, dicen, acepto o no acepto las condiciones. No tienen, o sea, o por ahí en algunos casos tienen, bueno, así tipo llamado observaciones y eso. La verdad es que la única posibilidad que ustedes tienen es de hacer, por ejemplo, alguna consideración. Pero en los contratos de adhesión hay las dos partes que existen, que es el predisponente, que es quien redacta las condiciones contractuales, y el adherente, que es como el nombre lo dice, adhiere o no adhiere. No hay otra alternativa acá. Obviamente que hay casos en donde las prácticas particulares pueden llegar a negociarse. Y cuando el contrato tiene cláusulas abusivas, como les había dicho hace un rato, obviamente que los jueces tienen la facultad de declarar la nulidad total o parcial de ese contrato. En el caso de que haya un claro abuso de derecho, si lleguemos a una instancia judicial, el juez puede declarar o no la nulidad de eso. Y la finalidad que tiene esta regulación en los contratos de adhesión
es procurar justamente eso, que las cláusulas en los contratos de adhesión, ya que la hace el predisponente y el aceptante, el adherente solo tiene que aceptar o no, lo que se busca es que sean cláusulas claras, que sean cláusulas serias y que fundamentalmente sean inequívocas. Es decir, que sean cláusulas redactadas de manera tal en donde el adherente no interprete una cosa diferente a lo que se está ofertando. Y bueno, acá los artículos del código hablan de, obviamente, de la buena fe, de que las cláusulas deben ser autosuficientes. Eso yo no me voy a detener porque directamente ustedes lo ven de estos artículos que le decía del código. Y en cuanto al contrato de consumo, que es otro tipo de contrato, digamos, no es una categoría distinta, sino es una fragmentación del tipo general de los contratos. Contrato de consumo, por ejemplo, el contrato de compraventa de consumo. Bueno, a ver, en primer lugar, ustedes cuando vayan a estudiar este tema van a ver que habla de relación de consumo. Y la relación de consumo está definida en el código como un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Y después de introducirnos en el tema, hablando acerca de la relación de consumo, que en líneas generales dice que es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, nos lleva al contrato de consumo. Y ahí nos dice que el contrato de consumo es aquel en donde un consumidor adquiere bienes o servicios de personas físicas o jurídicas que actúan como profesionales en el mercado, de manera tal que la adquisición se hace para destino privado o familiar. Acá también ustedes van a leer mucho en el tema de la Ley de Defensa del Consumidor, en donde se habla de relación de consumo o contrato de consumo. Es toda una terminología más o menos nueva en cuanto a la regulación del derecho, y fundamentalmente lo que tenemos que tener presente en los contratos de consumo es, bueno, como les dije antes, la relación de consumo, que entre qué partes se da, y el contrato entre qué partes se celebra. En caso de que haya que interpretar las pautas de un contrato de consumo, siempre el principio que va a regir se llama así, in dubio pro consumidor. Es decir, que en caso de duda al momento de interpretar un contrato, siempre se debe adoptar el sentido más favorable para el consumidor, que en este tipo de contrato es la parte más débil. Y si existiese algún tipo de duda en este contrato de consumo acerca del alcance de la obligación que le cabiese al consumidor, siempre se va a interpretar la que sea menos gravosa para él. Es decir, claramente en la Ley de Defensa del Consumidor y en la regulación del 1092 y 1093, del 1094 y 1095 del código, lo que se hace es resguardar y fortalecer la figura de la parte más débil en este tipo de contratos de consumo, que es el consumidor justamente. Entonces, siempre se va a estar a favor de el consumidor. Y también lo que se le pide en los contratos de consumo y se le obliga a la parte que esté ofertando un producto, al proveedor, es la obligación de garantizar trato digno a los consumidores o usuarios, respetar la dignidad de las personas y de los consumidores. Vieron que yo recién le dije consumidores o usuarios, porque
puede suceder, y creo que yo no sé si en esta clase lo mencioné o no, pero puede suceder que en un contrato, en la Ley de Defensa del Consumidor, en donde se resguarda la figura del consumidor o usuario, o bystander se llama también, es que la ley va a resguardar no solamente a la persona que contrató, que sería el consumidor, sino al usuario del bien que contrató a otra persona. Por ejemplo, y creo que yo en esta clase se lo había dicho. Ah, sí, les di la diferencia. Bueno, bien, ya estoy muy mayor y bueno, me había olvidado de eso. Bueno, justamente por eso hace la diferenciación. Eso lo van a ver en la Ley de Defensa del Consumidor. Después, a ver, acá estoy con el programa porque quería ver, no sé ustedes cómo vienen con el estudio para la semana que viene del parcial, si querían ver algún tipo, yo lo que tengo pensado darles el lunes es el tema de, cuando habla de eh, la facultad de resolución, que es el artículo, el punto 3 del programa, perdón, el punto 3, en donde hay toda una consideración. En realidad el tema es, la verdad que no es difícil, es un tema fácil, pero por ahí está bueno que quizás alguien se los aclare. Pero no creo que les lleve mayor dificultad estudiarlos por sí mismos. Y una cosa que me olvidé antes de terminar la clase, que también ahí lo vi en el programa y me había olvidado de mencionárselos, que habla de contrato entre presente y contratos entre ausentes. Y también habla de seña o arras. Ustedes, que lo debería haber mencionado cuando les estaba hablando acerca de la interpretación de los contratos. Ustedes lo pueden encontrar como seña o como arras. Es indistinto, o sea, son tipo sinónimos. La seña es, digamos, básicamente es lo que entrega el comprador al vendedor para obligarse a la contratación de un bien o de un servicio. En el derecho comercial, o sea, existen dos clases de seña, la seña confirmatoria y la seña penitencial. La seña confirmatoria es cuando al dejar esta y recibirla el vendedor se perfecciona el contrato. O sea, la seña confirmatoria es cuando una parte la da y el vendedor la recibe. Es decir, al entregar el comprador la seña, se entiende que hay un contrato de compraventa válido y vinculante entre las partes. Por ende, el comprador debe pagar el saldo del precio y obviamente, como se cae de su propio peso, el vendedor debe entregar la cosa objeto del contrato. Esa es la seña confirmatoria. Es decir, cuando se entrega la seña, se entiende que está perfeccionado el contrato. Si las partes obviamente no acuerdan lo contrario. Y por otro lado, tenemos lo que les había mencionado recién, la seña penitencial. Y la seña penitencial es cuando se entrega una seña y se admite la posibilidad de que alguna de las partes se arrepienta. Es decir, se deja sin efecto lo acordado con una penalidad. Por ejemplo, yo comprador entrego una seña y después me arrepiento. O el vendedor me dice que me va a vender algo, yo comprador, le pago una seña y después el vendedor me dice, ah, no, pero yo ahora no te quiero vender tal producto o no quiero prestarte tal servicio. ¿Qué pasa si no se pacta nada en forma expresa sobre cómo funciona la seña en una contratación? La entrega de la seña se interpreta como confirmatoria del acto. O sea, nosotros en principio la entendemos como confirmatoria, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. Y entonces en ese caso, la seña, si el que se arrepiente es el que la dio, es decir, el comprador, la seña la va a perder.
y si que el que se arrepiente o no quiere llevar a cabo el contrato es el vendedor, la seña la tiene que devolver doblada, como se dice. Es decir, tiene que entregar una parte y otra parte igual por no haber llevado a cabo este contrato. Eso en cuanto a la seña. Ustedes lo pueden ver. Esto ahora no recuerdo y no lo estoy encontrando en el código, pero también habla acerca de seña en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24240, habla de seña, y le da la posibilidad de arrepentirse de haber realizado esa contratación. Bueno, la clase que viene yo les voy a mencionar el tema de el pacto comisorio. El pacto comisorio, y bueno, y si ustedes tienen algún tema, bueno, la prescripción y la caducidad, y en cuanto, esto les quería decir, en cuanto a la ley de defensa del consumidor y la de lealtad comercial, solo hagan tipo un resumen acerca de lo establecido en la ley. Fundamentalmente es eso. No, yo no entraría en mayores detalles. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana, profe. Gracias, profe. Igualmente, Hasta luego. profe. Chao, Hasta chicos. luego. Gracias. Chao, chao.